Gracias por recibirnos otra vez en su hogar. Yo soy el pastor general del Centro Familiar Cristiano Nueva Vida y estoy aquí para compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios, el Padre Nuestro, con el deseo de que la oración le una a usted a una nueva dimensión en su relación con Dios. El tema es el Padre Nuestro en el Espíritu de Jesús. Venga a nosotros tu reino, es la frase que nos toca hoy. San Lucas 11:20 dice: mas si por el dedo de Dios he hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. La llegada del reino no está sujeta a cálculos, ni dirán míralo aquí, míralo allí, pues está entre vosotros, dijo el Señor Jesucristo en Lucas 17:20 y 21. ¿Qué es el reino de Dios? Es el dominio donde se hace la voluntad de Dios. El reino de Dios ya llegó a nosotros con la llegada del Señor Jesucristo y llega a cada corazón que está dispuesto a hacer su voluntad. Hasta ahí llega el reino de Dios. Hacemos realidad esas palabras de Jesús cuando pedimos también que el reino de Dios venga como una dádiva divina, y es como un anticipo del reino celestial. Este reino transforma lo viejo en nuevo, el caos en armonía, la injusticia en justicia, la enfermedad en salud, y restaura las relaciones rotas en relaciones saludables. Ese es el reino. Así que cuando decimos venga tu reino, se convierte en una súplica que tiene esperanza. Es una conformación al plan supremo de Dios, de que se haga su voluntad. Dios reina sobre todas las criaturas. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que hay 4 cosas que tenemos que entender acerca del reino. Primero, que tenemos que pedir que todos reconozcan el reinado de Dios, el poderío de Dios, la soberanía de Dios. Segundo, que vivamos como fieles súbditos suyos, que le obedecemos. Tercero, que nos sometamos a sus leyes. La palabra de Dios es la ley, para que entendamos qué cosa está bien y qué cosa está mal. Que por todo el mundo, cuarto, que por todo el mundo se extienda el reinado de amor. Por eso el Señor Jesucristo, antes de irse, mandó a sus discípulos a que llevaran a todas partes la predicación del Evangelio del Reino. Y hay 3 cosas que tienen que ver con el reino. Primero, que el reino de Dios su cimiento es la verdad. No puede estar mezclado con la mentira, sino con la verdad de Dios. Entonces, la segunda cosa, en justicia, el reino de Dios es justicia, o sea, una manifestación moral. De ahí que todos los que estamos en el reino de Dios tenemos que hacer justicia con los necesitados, con los pobres, con los huérfanos, con las viudas, con los que tienen hambre. Nos corresponde a los cristianos hacerlo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dijo el Señor. Y con la belleza, Dios todo lo hizo hermoso. Dios no hizo fealdad. Cuando una persona pecadora tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, el Señor hermosea su corazón, su espíritu, su alma, y para conjugar con el reino de belleza. Y entonces estamos obligados a llevar la belleza del Señor a todas partes, a la casa, al entorno en el que vivimos, que haya belleza. Como una reflexión, pregúntese usted: ¿trabajo con mis palabras y mi ejemplo para extender el reino de Dios? ¿Soy súbdito fiel al rey? ¿Guardo sus leyes? O sea, en otras palabras, obedezco sus mandamientos. ¿Amo y vivo el evangelio del reino? Porque el evangelio no es solo para predicarlo, es para vivirlo. Oremos al Señor. Amado Padre y Rey Celestial, que crezca en mi corazón la pasión que dominó tu vida a traer el reino a esta tierra. Que en obediencia a tu voluntad me ocupe en extender y predicar el evangelio del reino a todo lugar, hasta que
me lleves a tu presencia y que la gloria, la honra y la alabanza sea para ti. Amén. ¿Qué tal? Estamos nuevamente aquí en esta serie de esperanza y fortaleza, esperando sea de bendición el mensaje para usted en este día. Y soy Gabriela Gómez, estoy aquí para compartir con usted el tema Un Nuevo Comienzo. No olvide conectarse cada viernes, estamos estudiando el libro de Josué y quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que tuvo un nuevo comienzo? Sí, porque en nuestra vida, a través de nuestra historia y nuestra trayectoria en este mundo, ha habido sin duda alguna muchos nuevos comienzos. Los nuevos comienzos se pueden dar porque le ascendieron de puesto. Cuando se casó fue un nuevo comienzo. Cuando tuvo su primer hijo, su segundo hijo, su tercero, el cuarto, el quinto, etcétera, fue un nuevo comienzo. Cuando terminó su carrera, o cuando se mudó de casa, o cuando sufrió aquel accidente que requirió comenzar de nuevo. Cualquiera que haya sido la situación, cualquiera que haya sido la historia, cada comienzo tiene 3 momentos. Le voy a hablar de esos 3 momentos para un nuevo comienzo. Y la escritura en el libro de Josué nos da luz para saber qué hacer en cada momento y cómo transitar por aquellos espacios o momentos, etapas de nuestra vida antes de un nuevo comienzo. Mire, vamos a ir leyendo la escritura. Yo le voy a invitar que en su casa, ahí abra la Biblia y vamos a ver que en un nuevo comienzo siempre, mejor dicho, un nuevo comienzo es un proceso. Y como es un proceso, hay 3 momentos. Y el primer momento al que yo le quiero hablar es que en un nuevo comienzo hay una zona cómoda. Vamos a leer la escritura en Josué capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor, busque en su Biblia, yo le voy a dar lectura y usted en su familia puede leer con ellos, puede disfrutar de la palabra del Señor. Dice Josué 3:1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Se entiende que Josué, con todo el pueblo presente, habían estado durante 40 años aproximadamente, aunque Josué era de la nueva generación, pero el pueblo había pasado 40 años en el desierto. Y no era el único comienzo que tenían o que estaban enfrentando. El pueblo de Israel, cuando nosotros vemos la historia en el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel nos marca cómo es que ellos se acomodaron también en Egipto, en una zona cómoda, cuando José manda traer a su padre y a sus hermanos, y llegan aproximadamente 70 personas de la familia de José a Gosén. En ese lugar ellos se acomodan porque la zona cómoda tiene que ver con aquel sitio donde estamos a gusto. Y hablando de la historia de Israel y remontándome a José, ellos empezaron a sentir a gusto en Egipto. Tan a gusto que se empezaron a multiplicar. Pero después dice la escritura que se levanta un faraón que no conoce a José
y empieza a oprimir al pueblo. Es cuando Dios usa la vida de Moisés para sacar al pueblo de Egipto y están también frente a un nuevo comienzo. Luego cruzan el Mar Rojo y llegan al desierto, allá en el monte Sinaí, donde ellos tienen una experiencia personal con Dios, pero están comenzando de nuevo. Ahora en estos tiempos, cuando leemos la escritura, está Josué frente a la tierra prometida que Dios le dio, porque Él la va a conquistar, porque Él va a hacer que el pueblo venga y posea la tierra prometida. Él es el líder, Él es el que dirige a este pueblo, pero existe una zona cómoda, sin duda alguna. Una zona cómoda es donde alguien se siente seguro, donde alguien se siente estable. Es aquella zona donde no se encuentra ninguna complicación y tampoco requiere mayor esfuerzo. Se puede traducir como costumbre, rutina, como un círculo vicioso, o se hace un vicio estar ahí, estancamiento, rezago, conformismo. Es lo que trae la zona cómoda, aquel lugar donde nos sentimos seguros, donde no requiere nuestro esfuerzo y donde estamos conformes de estar ahí. Este pueblo, el pueblo de Israel, muchas veces se acomodó. Vamos a ver a través de este libro en la historia más adelante cómo también se acomoda aún en esta nueva tierra que ellos conquistan. Pero me llama la atención el versículo 1 del capítulo 3, porque dice: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim. Es decir, se levantó para salir de su zona de confort. No era cómodo salir de aquel lugar, porque al salir ellos tenían cargamento que llevar, debían hacer tal vez algunos preparativos para salir. Pero nos puede dar luz esto. Si quieres un nuevo comienzo, recuerda que hay una zona cómoda en la que te sientes seguro, pero también hay rezago espiritual, también hay un círculo vicioso, no hay crecimiento. Pero si quieres crecer y salir de ahí, la acción que debemos hacer es levantarnos y caminar. Levantarnos. Tiene que llegar un día en su vida que usted se levante y empiece algo nuevo en esa nueva mañana. La Biblia dice: porque no decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana. Y cada mañana Dios nos da la oportunidad de levantarnos y hacer algo diferente. Que sea incómodo, sí, quizás será incómodo, pero nos hará salir del rezago, nos hará salir de aquel lugar que es rutinario. Quiero compartirle una historia a lo largo de este mensaje, que es un testimonio personal, pero que nos trae luz para un nuevo comienzo. Nosotros vivíamos hace algún tiempo en Etla, allá por Guelache. Era un lugar retirado, no teníamos ningún problema en ese momento económico, si lo queremos llamar así. Teníamos trabajo, yo trabajaba en una estética, teníamos trabajo, mi esposo trabajaba, no nos hacía falta nada, estábamos con nuestra familia en una zona cómoda, porque todos los días mi esposo pasaba por mí, tomábamos el taxi hacia Etla, llegábamos a casa.
Era cómodo, no requeríamos esfuerzo alguno. Sin embargo, un día me sucedió, yo le llamo así una bendición, pero al mismo tiempo algo incómodo. Estaba esperando el camión, ese día mi esposo no pasó por mí, estaba esperando el camión para ir a casa, nunca pasó, me dieron las 10 de la noche en Oaxaca, empezó a llover, tomé cualquier camión que me dejara sobre carretera y cuando me dejó sobre carretera estaba el aguacerazo, llevaba yo a mi bebé, a mi nena, a Yedi, a Juan, y todos empapaditos caminando hacia la casa, mojados. Cuando yo llegué a casa, empecé a llorar y le dije al Señor, yo quiero un coche, porque ya no quiero depender de los transportistas. Además, ese día empecé a hacer cuentas. Y ahorita le cuento lo siguiente de esta historia. Si se da cuenta, estaba en una zona cómoda hasta que se presentó algo inusual. Porque el otro momento de un nuevo comienzo es que hay obstáculos por vencer. Mire Josué 3:14. Dice la escritura, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando hay un nuevo comienzo, hay obstáculos por vencer. Y el obstáculo por vencer de Josué era el río Jordán. Sí quería conquistar la tierra prometida, sí quería pasar al pueblo a tomar aquella bendición, pero existía un obstáculo y era sencillamente el río Jordán, un río caudaloso en su época, un río impetuoso, un río imponente, un río que se veía majestuoso y que desbordaba por sus orillas. Era un río del cual era casi imposible pasar caminando. Era el obstáculo. Porque los obstáculos son impedimentos para un nuevo comienzo. Para ellos el Jordán, creo que les recordaba el Mar Rojo. El Jordán para ellos era un obstáculo, cómo atravesar. Y luego la incertidumbre. ¿Qué habrá más allá del Jordán? Aunque ya lo sabían porque habían enviado espías, pero no era lo mismo estar de este lado que atravesar y cruzar aquel obstáculo para tomar lo que era de ellos. Entonces el pueblo debía cruzarlo. Y a través de esta historia, si usted lee con su familia, se va a dar cuenta que Dios les da confianza porque les dice, ustedes tienen que seguir mi presencia. Ustedes deben santificarse. Les da confianza a Dios a través de la vida de Josué, el líder en aquella época que Dios levantó para llevar al pueblo. Entonces, hay obstáculos quizá para usted que no son un río, pero que debe cruzar para salir de su zona de confort. Puede haber obstáculos económicos, puede haber obstáculos físicos, puede haber obstáculos materiales, sociales, emocionales. No sé de qué tipo son los obstáculos que usted tiene. Y sabe, a veces los obstáculos nos hacen mejor no movernos de nuestra zona de confort. Porque estamos tan cómodos y tan acostumbrados y estamos en rutina constante que preferimos quedarnos ahí. Y solo voltear a ver el obstáculo nos desanima, nos desalienta. Pero en esta noche yo quiero animarle a través de esta historia.
cómo ese río para Josué no fue un obstáculo, cómo ese río para él no fue la gran cosa, porque sabía que Dios estaba con él y con el pueblo. Los obstáculos, sean del tipo que sean, pueden ser grandes, pueden ser fuertes, pueden ser difíciles, pueden ser caudalosos. Pero algo que le ayudó a Josué y al pueblo es que iban siguiendo su presencia y además ya se habían santificado. Y en este versículo lo que yo encuentro en el versículo 14 es que dice que cuando partió, dice, aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán. Está afirmando que va a pasar el Jordán, está afirmando que va a atravesar el obstáculo, va a cruzar lo que se interpone para tomar lo que Dios le ha dado. No está diciendo vamos a ver si podemos cruzar, si podemos pasarlo. No, Josué ya sabe que salió de su zona de confort, pero que ahora va a encontrar el obstáculo y está decidido a cruzar, sea lo que sea, venga lo que venga, pase lo que pase, está dispuesto a atravesar aquello que se ve imponente. Cuando le digo que llegué a casa empapada con mis hijos a llorar y a decirle a Dios, quiero un coche, no sabía manejar, yo no sabía manejar, pero le estaba diciendo, Señor, ya no más, no quiero sufrir de esta manera con mis hijos en medio de la oscuridad y con la lluvia. Además están pequeños. Quisiera un coche para llevarlos y traerlos. Además servíamos al Señor, también va a ser útil para la obra del Señor. Cuando llegó mi esposo le comenté acerca de los planes que yo estaba haciendo con el Señor. Hicimos cuentas. Mi esposo dijo, a ver, hagamos cuentas, cuánto gastamos en transporte, cuánto tenemos ahorrado, si podemos comprar un coche en este momento, Señor, tú guíanos, tú dirígenos. Resulta que con lo que pagábamos de transporte cada mes, podíamos ir pagando un coche cada mes. Y los obstáculos fueron, no sabía manejar, no teníamos completo el dinero para un coche y luego las mensualidades, no queríamos deberle a ninguna agencia y a ninguna institución mensualidades. Entonces lo que hicimos fue orar. Había obstáculos que cruzar. Ahí estaban enfrente de mí y de mi familia. Requerían esfuerzo, requerían salir de la zona de confort. Para mí era un gigante el aprender a manejar un coche en medio de la ciudad. Así que lo pusimos en manos del Señor. Y quiero decirle que buscamos la oportunidad de comprar un coche. Se dio una plática con una hermana, le dijimos de nuestro deseo, le dijimos de cuánto teníamos para invertirle al coche y nos dio muy buen precio y nos dijo, la respuesta de Dios la vimos ahí cuando dijo, yo les recibo esto de anticipo y no se preocupen. Creo que estábamos como en julio, mes de julio, y dijo hasta diciembre ustedes acaban de pagar el coche. Vayan reuniendo el dinero mientras tanto. Ahora llegó el coche a casa, pero hay otro momento en un nuevo comienzo que es un nuevo horizonte. En un nuevo comienzo siempre hay un nuevo horizonte, algo desconocido, algo que no conocemos, pero que está ahí cuando atravesamos el obstáculo.
Un nuevo horizonte puede ser una visión nueva, nuevas metas, un nuevo comienzo, una nueva forma o estilo de vivir. Es pasar a otro nivel. Es crecimiento. Josué atravesó el Jordán con todo el pueblo. Y quiero leerles este capítulo 4, versículo 23 y 24. Dice así: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderoso, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Atravesó el Jordán. Y cuando atravesó el Jordán, está haciendo dos cosas. Está reconociendo que Dios los llevó a cruzarlo, que es Dios el que hizo parar las aguas del Jordán para que ellos pasaran en seco. Y luego, en señal de gratitud, Josué hace que el pueblo le levante un altar a Dios para agradecer a Dios y para dar testimonio a las siguientes generaciones de lo que Dios había hecho con él y con el pueblo. Está haciendo dos cosas importantes. Está reconociendo quién es el autor de esa maravilla. Está reconociendo a Dios como el hacedor de milagros, como el que obró en sus vidas, como el que separó las aguas o paró las aguas del Jordán para que ellos pasaran en seco, como su Dios, como su Señor. Pero también le da gratitud. Y la forma de agradecer es testificando a través de las generaciones cómo ese Dios de poder les había dado un nuevo comienzo. Cómo ese Dios de poder les está haciendo ver un nuevo horizonte. Cómo es que Dios está trayendo a su vida una nueva oportunidad y la victoria de muchos obstáculos. Del otro lado del Jordán, yo quiero decirle que del otro lado del Jordán hay victoria. Hay victoria sobre el pecado, hay victoria sobre la muerte, hay victoria sobre la enfermedad, hay victoria sobre las emociones, hay victoria sobre la pobreza, hay victoria sobre la inconsciencia, hay victoria sobre los malos hábitos. Hay victoria. Solo tiene que atreverse a cruzar el obstáculo. ¿Sabe? Cuando llegó el coche a casa, no era un gran coche, pero para mí sí. Pero al mirarlo ese día en la noche, hablé con mi esposo y le dije: por favor, ¿me vas a enseñar a manejar? Y me dijo: sí. Y le dije: pero mañana mismo. Y me dijo: mañana voy a trabajar. Le dije: a las 5 de la mañana, por favor, me enseñas a manejar. Y me dijo: está bien. 15 días, todos los días a las 5 de la mañana, experimentando algo nuevo. Un día al atravesar un vado, el coche se me apagó en medio del vado. Y lo aceleraba y lo calentaba y no lograba salir del vado. Me puse a llorar. Le dije a mi esposo: ten las llaves, es tu carro, yo no quiero ya más aprender a manejar. Llegué a casa y el Espíritu Santo habló a mi corazón. Porque le dije: Señor, ¿por qué es tan difícil manejar? Mira, se me está complicando. Yo lo que quiero es agarrar el coche, llevar y traer a mis hijos. Y el Espíritu Santo me dijo: ¿y cuándo me pediste ayuda
para aprender a manejar. Me avergoncé delante del Señor y le dije, cierto, perdóname, no te pregunté ni te pedí ayuda, pero hoy te la pido. Hoy te pido que me ayudes a manejar. Quiero aprender. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo me enseñó cómo salir de los vados. El Espíritu Santo me enseñó cómo subir en el coche, en esa subida, en esa pendiente y en ese cerro donde estaba mi trabajo. Cuando yo iba subiendo, el urbano se me ponía de frente y no se movía. La que tenía que moverse era yo. Fue un reto, pero quiero decirle que encontré crecimiento, encontré bendición, encontré satisfacción, felicidad. Y crecí, aprendí a hacer algo que no sabía hacer. Fue algo nuevo para mí, fue una experiencia nueva para mí, no la puedo olvidar. Siempre la recordaré ahí, cómo el Señor se mueve en nuestras vidas. Cuando hay nuevos comienzos, no tenga miedo, no tenga miedo. En un nuevo comienzo debemos reconocer el poder de Dios y testificar de Él. Es tiempo de salir de su zona de confort. Es tiempo de enfrentar los obstáculos. Y es tiempo de que visualice nuevas cosas. Un nuevo horizonte está por venir. Esta cuarentena es un obstáculo quizá. Este virus que azota el mundo es algo que Dios quiere que crucemos, quiere que vayamos más allá porque hay esperanza. Porque hay consuelo, hay fe, hay crecimiento. Dios quiere bendecirle con su familia. No tenga miedo a un nuevo comienzo. Oremos. Señor, te doy gracias. Agradezco la vida que me das y la vida que le das a todos los que me escuchan. Allá donde están, en sus casas, en sus familias. Yo bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Y que este nuevo comienzo que estamos iniciando, este obstáculo que estamos cruzando, tu presencia nos guíe. Podamos estar siguiendo tu presencia como lo hizo Josué y el pueblo, santificándonos cada día, buscando tu rostro y dejándonos guiar por tu hermoso Espíritu Santo. Dios les bendiga. Me dio mucho gusto estar con ustedes a través de este medio de comunicación. Bendigo sus familias, sus vidas y nos vemos pronto.